Sandra es pues, su ingeniería geológica en la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela, en donde se enfocó en caracterizar sedimentológicamente, geoquímicamente, rocas productoras de hidrocarburos en alguna región. Posteriormente, Sandra vino a México a hacer sus estudios de posgrado en el Instituto de Geología, bajo la supervisión de Michelangelo Martini, en donde se dedicó a estudiar procedencia sedimentaria, etc. Y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado aquí en el Instituto de Geociencias, bajo la supervisión del doctor Luis Solari. Estudio que se encuentra en curso, ya en la etapa administrativa, ya de salida, pronto estará egresada. Y hoy nos presenta parte de su proyecto de doctorado en una charla que ha titulado como Historia de las sucesiones sedimentarias más antiguas de Oaxaca, Océano Reico, volcanes y antiguos basamentos. Entonces, bueno, dicho esto, Sandra, adelante, por favor. Gracias, Memo, y gracias a todos por estar aquí presente. Y pues sí, les voy a contar una pequeña historia, ¿no? Que está en el registro estratigráfico paleozoico, que son de las rocas sedimentarias más antiguas que están específicamente en Oaxaca y se encuentran pues de manera discordante sobre el famosísimo complejo oaxaqueño. Y estas rocas, pues bueno, van a registrar toda una historia que va desde cierres de océanos, emplazamientos de volcanes, y erosión y exhumación de antiguos basamentos, ¿no? Entonces, para iniciar, bueno, si pensamos en el Paleozoico, siempre pensamos, ¿no?, en la explosión de esa vida, de la vida marina que ocurrió durante esta era, pero también tenemos que considerar que durante el Paleozoico, bueno, si vemos los modelos paleogeográficos, todas esas masas continentales durante el Paleozoico estaban moviéndose, estaban abriéndose cuencas, cerrándose, y estaban ocurriendo colisiones de esas masas continentales. De hecho, pues tienes el ensamble del último supercontinente, que es la Pangea, y a finales del Carbonífero, a principios del Pérmico, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás del ensamble de la Pangea, de hecho, pues aquí tenemos hace 270 millones de años, vemos que ese ensamble o esa formación de la Pangea está asociada a la cercanía que ocurrió al principio del Carbonífero, la cercanía que ocurrió entre Gondwana y Laurencia. Y esa cercanía está involucrada con el cierre de una cuenca oceánica importante que es el Océano Reico. Y se sabe que el Océano Reico se cierra por la subducción que ocurre de la placa, de la corteza continental de ese océano bajo la margen norte de Gondwana. Y entonces hay registro de que en este periodo, o bueno, para esta era, bueno, hay un registro de una subducción importante de corteza oceánica, pero también del emplazamiento de una serie de arcos. De hecho, aquí en la parte norte, en la margen norte de Gondwana, tienes el emplazamiento de un arco que llaman en la literatura el arco norte de Gondwana. Si esto es así, pues todas las cuencas marinas, no marinas, que están formándose ahí asociadas a ese arco, pues deberían registrar todos estos eventos, ¿no? Desde que se acerca a Gondwana, a Laurencia, hasta que colisiona y finalmente se ensambla la Pangea. Y para ello, pues tenemos la dicha de que aquí entre estos dos continentes, pues hay una serie de terrenitos, una serie de terrenos corticales, de bloques corticales, que tienen una cobertura paleozoica, y esa cobertura pues debería registrar todo este evento tectónico que les estoy comentando. Entonces esos terrenos aquí, bueno, en un mapa que tenemos aquí de parte de América, esos terrenos peringondwánicos son todos estos que están en esta franja gris, que corresponden básicamente al sur de México, algunos de ellos, el este, el norte de México, parte del sur de Estados Unidos y por supuesto parte del norte de Venezuela y de Colombia. Entonces, si todos estos basamentos tienen una cobertura paleozoica, algunos de ellos sedimentaria, otros con algún grado importante de metamorfismo, entonces si estudiáramos los sedimentos de esas cuencas marinas o de esas cuencas, deberían registrar ese acercamiento que hay entre Gondwana y Laurencia, y a la vez hasta la colisión que hay entre Gondwana y Laurencia. Entonces,
deberían de hecho registrar ese cambio de procedencias en todo este contexto tectónico. También debería estar registrado un cambio en el ambiente de depósito en esas unidades y, por supuesto, ese magmatismo, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, para resolver esta incógnita, si se está registrando todo eso en estas cuencas, vamos a usar como un caso de estudio la cobertura sedimentaria que está en uno de esos terrenos peribonguánicos, que es el que llaman Oaxaca, y la cobertura sedimentaria que está sobre el complejo oaxaqueño, ¿no? Que está por acá, de este lado. Entonces, para resolver todo esto, vamos a hacer primero, hicimos un importante análisis de fases y microfases para determinar bien el ambiente de depósito, por supuesto, petrografía de areniscas, y análisis de conteo de puntos en roca total, cronología de uranio plomo en circones y, por supuesto, al final, pues proponemos un modelito, ¿no? En el que se depositan estas cuencas. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esas unidades? Aquí vamos a estudiar dos localidades importantes que están sobre el complejo oaxaqueño, que es todo esto. Aquí está la ciudad de Oaxaca, y hay dos localidades que se llaman Santiago Ixtaltepec y San Isidro Jaltepetongo, donde aflora gran parte de ese paleozoico, que va desde el Cámbrico al Ordovícico, una parte que no tenemos registro, pero tienen un buen registro continuo desde el Carbonífero al Pérmico. Y allí tengan presente que solo vamos a estudiar esta parte del Carbonífero y del Pérmico con 3 unidades claves, que son la formación Santiago, del Mississípico, la formación Ixtaltepec, del Pensilvánico, Mississípico-Pensilvánico, y la formación Yododeñe del Pérmico. Entonces, veamos cómo se pueden registrar todos esos eventos tectónicos desde el acercamiento de Gondwana y Laurencia, su emplazamiento de arcos y la colisión, ¿no? Final para el ensamble de la Pangea. Bien, entonces iniciamos en el ambiente de depósito, pero de la formación, la misisípica, que es la más antigua de este depósito que va del Carbonífero al Pérmico. Y esa formación, es la formación Santiago, básicamente es una unidad que apenas aflora, tiene un limitado espesor y una limitada exposición, que es esta franjita que está aquí. Lo interesante, lo que ocurre en esta unidad es que, son básicamente areniscas conglomeraticas, unas calizas muy bonitas en el afloramiento, pero cuando la ves en lámina delgada son rocas que están totalmente dolomitizadas. Y también pues tienes este tipo de rocas que son pues unas calizas arenosas, con mucho bioclasto, pero también mucho detrito, ¿no? Entonces, si nos vamos cuando hicimos bien el análisis, un análisis de microfacies detallado de esta unidad, pues vemos que esa unidad, pues su depósito sencillo, o sea, se deposita a lo largo de una rampa donde todos esos fragmentos que están rotos de fósiles y removidos y retrabajados, pues nos hablan de algunos episodios, ¿no? De tormentas. Y sencillamente, pues está recibiendo un poquito de material, ¿no? Del continente, estas cuencas. Pero la historia se pone mucho más interesante para finales del Mississípico y el Pensilvánico, porque ahí tenemos el depósito de una unidad importante, que es la formación Ixtaltepec, que es toda esta franja que está aquí, norte-sur. Es una unidad que ya aflora un poco más, que tiene mayor espesor. Y lo interesante es que también aflora en otra localidad, donde, esta es una nueva localidad de paleozoico sedimentario, sin metamorfismo, que también vimos ahí aflorando, ¿no? Cerca de los afloramientos del complejo oaxaqueño, que, haciendo un análisis de fases y geocronológico, pues también decidimos llamarla pues la formación Ixtaltepec para no estar llenándonos de unidades, ¿no? Lo interesante de esta unidad, Ixtaltepec, que es del Pensilvánico, es que, aparte de que, su depósito son verdaderos depósitos de tormenta de mareas, porque lo sabemos por estas estructuras que son típicas de esos depósitos donde tienes una dirección, te indican una dirección de la corriente que luego cambia, ¿no? Entonces, y que además, pues, hay otras estructuras de este tipo que son, si recordamos un poco nuestras clases de cementología, pues son estructuras de espina de pescado, que quiere decir que ahí está jugando una corriente de dos direcciones. Y esto pues es típico de mareas, y a la vez pues tienes un montón de fosilitos rotos, pero todos orientaditos. Entonces hay una corriente importante en ciertas direcciones
Y en conjunto, todas estas microfacies te habla de una rampa, también depósitos en la rampa, pero influenciados por mareas y por tormentas. La evidencia de la tormenta la tenemos aquí en estas estructuras sedimentarias que son, si recordamos de nuestras clases, son de tipo omoki, es decir, son verdaderos depósitos de tormenta, pero no todo fue una tormenta o retrabajo de estos organismos. También hay unos bichitos acá bien conservados, bien bonitos, que son braquiópodos, que de hecho con esos es que han determinado exactamente la edad, o bueno, se había determinado la edad de esta formación, ¿no? De Ixtaltepec. Entonces tienes, en primer lugar, esos depósitos influenciados por mareas y tormentas, pero también tienes como estos bancos bancos carbonatados donde la energía es más tranquila y bueno, permitió que se diera la vida, ¿no? Pero lo interesante, lo verdaderamente importante de esta unidad es que tiene intercalado todas estas rocas grises, bueno, que pinté aquí de gris, que son rocas volcanogénicas, rocas volcanosedimentarias. Y aquí está, ¿no? Algunas evidencias de ese depósito volcanosedimentario, ¿no? Tienes, ¿verdad? Del libro, clastos de composición, bueno, de origen volcánico, muchísima plagioclasa, y de hecho cuando ves algunas muestras que aparentemente son tobas o rocas muy volcánicas, ves que tienen muchos fósiles, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí de cosas volcánicas y de la vida marina que había en ese momento. Bien, y no solo eso, la actividad volcánica, esa actividad tectónica tan importante en ese momento, pues se evidencia en el mismo depósito, o sea, tienes una deformación contemporánea al depósito, hay verdaderos desarrollos de estructuras de fallas inversas, de estructuras de flama y carga y algunas fallas normales, y de hecho, pues tienes aquí como caída de bloques de lo que llaman, o bueno, en inglés sería como dropstone, caídas de esos bloques que deforman el sustrato, ¿no? Entonces, esto te habla de una deformación sin sedimentaria que está ocurriendo por esa actividad tectónica, por ese importante, seguramente pues está perturbando, ¿no? Todo ese sedimento que aún no ha sido litificado. Y bueno, entonces, teniendo nuestro análisis de microfacies, para no entrar mucho detalle, también se trata de una rampa donde tienes también desarrollo de algunos banquitos carbonatados, donde, bueno, en esos periodos donde no hay tanta energía, donde no hay tantas tormentas, pues tienes la formación de esos banquitos, a su vez tienes esas verdaderas barras de arena, pero también tienes los episodios, ¿no? De tormentas, e importante el aporte, ¿no? De ese material volcánico a la cuenca que está estratificado con todas estas fases. Bien, y ya finalmente para el pérmico, aunque no hicimos detalladamente el ambiente de depósito, lo que sí es claro es que ya no hay calizas, ya se acabó la vida marina, ya es otro tipo de depósito, otro ambiente, o sea, tienes mucho siliciclástico, y de hecho teníamos la duda de qué edad era esta unidad, porque bueno, esta unidad la ponían como Jurásico, pero tiene unas lavas intercaladas que datamos y dieron pérmico, entonces pudimos decir, bueno, esta unidad es del pérmico, de hecho, del pérmico temprano. Y lo interesante es que, bueno, tenías estos depósitos de marea y de tormenta desde el Carbonífero, con un aporte volcánico importante, hasta el pérmico que ya se acaban las calizas, la vida marina, y empieza este aporte clásico que aparentemente podría ser más con influencia continental o más transicional, ¿no? Entonces ya teníamos el cambio de ambientes de depósito. Entonces queríamos ver también cómo era, si se ve esa tectónica, se ve reflejada también en la composición de los clastos de esas areniscas. Entonces, desde el Mississippi, la base del Mississippi, pues obviamente haciendo un conteo de clastos de esa arenisca, y como, bueno, muchos estarán familiarizados con estos diagramas ternarios, donde, bueno, ploteas cuarzo contra feldespatos ilíticos, cuarzo contra feldespatos plagioclasas, y algunos líticos que pueden ser de origen metamórfico, volcánico o sedimentario. Entonces, bueno, obviamente, donde se van nuestras muestras se van acercando a cierta vértice de ese triángulo, quiere decir que tienen muchos componentes muchos tipos de clastos de ese componente, es decir,
Para la formación Santiago, lo que vemos es que tiene mucho cuarzo, o sea, sí, aquí vemos, pero también tiene, aunque fueron pocas muestras, pero también tiene aporte de algunas cosas de origen metapelítico, ¿no? Con un metamorfismo de bajo grado. Aparte de eso, también en los circones detríticos se veía, de esa misma unidad de Santiago, se veía que solamente una unidad que tiene aproximadamente 350 millones de años, se veía que solamente tenía pues poblaciones de circones. Esto es un diagrama del famoso KDE, donde tienes en el eje X la edad de millones de años de circones, y en el eje Y, pues el número de circones o de grupo o de edades que hay de esa edad. El grupo de circones que hay de esa edad, ¿no? Entonces, vemos que nada más tiene circones viejos comparado con su edad, ¿no? Que es como de 350, que anda por acá. Pues tienes, por acá, que tiene muchos circones viejísimos. Y lo interesante es que para la formación Iztaltepec, esta formación empieza a tener este aporte volcánico importante. Viendo los clastros de las areniscas, vimos que se está enriqueciendo en feldespatos, tenían también cuarzo, pero se enriquecían en feldespatos, de hecho en plagioclasas, y también obviamente tenía gran aporte de cosas de origen volcánico, ¿no? Como aquí los enseño, ¿no? Tiene gran aporte también de cosas sedimentarias como fragmentos de limolitas, pero pues tenía un buen aporte, ¿no? De líticos volcánicos, ya lo habíamos visto, ¿no? Que también en el ambiente de depósito pues había este aporte. Y por supuesto, en las edades de uranio-plomo se ve esa distinción. No se mueve esto, allá. Y en las edades de uranio-plomo, comparadas con la unidad que teníamos abajo, es totalmente distinta. Sí, tienes una población de cosas de edades proterozoicas, ahí de entre 1000 y 1100 millones de años, que bueno, que son típicas, como sabemos, de su basamento, que sería el complejo oaxaqueño, pero empiezas a tener unas poblaciones muy distintas que no tenías para la formación Santiago, o sea, un gran aporte de alguna fuente del panafricano, pero empiezas a tener estos picos que están aquí, que van entre 350, 360 y 325 millones de años. Y es que esto es ya cuando empiezas a tener ese aporte volcánico, ¿no? En esta unidad. Entonces ya registras ese volcanismo contemporáneo al depósito que fechamos también, por supuesto, con edades entre 330 y 310 millones de años, ¿no? Y finalmente para el pérmico lo interesante es que esas areniscas de base a cima se van enriqueciendo en mucho cuarzo, pero a la vez tienen muchos fragmentos de cosas de origen sedimentario, o sea, como limolitas, como pedacitos de otras calizas, ¿no? Y de hecho, cuando vimos las edades de uranio-plomo de esas rocas que tienen mucho fragmento sedimentario y a la vez tienen muchísimo cuarzo, de hecho tiene mucho cuarzo que es de origen, cuarzo rutilado, que es de origen, bueno, es típico de su basamento, que es el complejo oaxaqueño. Entonces, cuando vimos, tiene unas poblaciones interesantes que las comparamos con las rocas que están abajo, o sea, de Iztaltepec y Santiago, y precisamente con Iztaltepec tiene gran parecido, ¿no? En las poblaciones de los circones. Y con la formación Santiago, pues no tanto, ¿no? Entonces, al haber tanto lítico sedimentario, pues ya te da una idea, y que además están pareciendo la población de los circones, te da una idea de que estás erosionando parte de ese basamento, pero también parte de la cobertura más vieja. Entonces, si vemos las edades desde la base, o sea, desde el Misisípico hasta el Pérmico, vemos cómo va cambiando un poco la distribución de las edades. Es decir, está cambiando la procedencia de los sedimentos en nuestra cuenca. Y eso lo podemos ver de alguna manera, así como ven ustedes, muchos puntos, muchas muestras, pero nos ayuda a visualizar de alguna manera estos cambios en la fuente de esos circones a través del tiempo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque haciendo un ploteo de algunas muestras que llamamos ficticias, o sea, esto es un diagrama de escalamiento multidimensional. ¿Qué significa este diagrama? Que si yo meto un montón de muestras y todas las muestras plotean cerca unas de otras, por ejemplo, en este grupito, quiere decir que tiene poblaciones muy parecidas, o sea, que son similares. En cambio, si yo comparo estas muestras con estas que están acá, pues están muy alejadas, quiere decir que tienes poblaciones distintas. Entonces, al graficar muestras
digamos, una muestra ficticia que tiene poblaciones importantes de 1.000 millones de años, que es la población que nosotros más tenemos aquí más común en estas rocas, de hecho, vemos que algunas plotean cerca y quiere decir que todas estas muestras pues tienen bastantes poblaciones de 1.000 millones de años. A diferencia de estas, donde ploteamos otro punto que es de 550, es decir, de esas edades del Neoproterozoico y del Cámbrico, que se acercan más a todas estas muestras. Y tenemos un grupo donde se acerca un poco más a este grupo de edades, que es de 330 millones de años, que lo graficamos, bueno, lo ploteamos básicamente porque es la edad de ese magmatismo, ¿no? Del carbonífero. Entonces, ploteando nuestras muestras y todos esos puntos que ven son muestras correlacionables con las nuestras, digamos, en todos estos terrenos perigonguánicos, vemos que las agrupamos en estas con influencia de 1.000 millones de años, estas con influencia de Neoproterozoico y Cámbrico, de una fuente Neoproterozoica y del Cámbrico, y estas con influencia de ese magmatismo. Entonces, el grupo de Santiago y todas estas muestras tienen esa influencia del basamento cristalino, o sea, y si nos vamos en el tiempo, desde el Mississípico hasta el Pensilvánico, vemos como ya no tiene tanta influencia del basamento, una parte sí, pero también empieza a tener una fuente asociada un poco a estas fuentes de edades del Cámbrico, y también tienes una fuente importante que es ese volcanismo contemporáneo que está ocurriendo durante el depósito de Iztaltepec. Y finalmente, para el pérmico, esta unidad, que es la que tiene ese montón de líticos sedimentarios y que tiene edades, grupo de edades muy parecidos a las que tienes aquí abajo, pues vemos que empieza otra vez a tener estas similitudes con este tipo de fuente, ¿no? Entonces todo esto nos quiere decir que a través del tiempo, o sea, desde el Mississípico hasta el Pérmico, sí estamos viendo ese cambio de procedencia que puede estar asociado al contexto tectónico donde se deposita. Entonces, esto nos llevó a proponer algunos de estos modelos. Para el Mississípico, pues tienes a la Formación Santiago, que es esta que nada más recicla cosas del basamento, entonces seguramente iniciaba la actividad de ese arco, porque sí hay sí tenemos circones de estas edades, aunque los tenemos ya para las formaciones del Mississípico, pero Santiago solamente estaba reciclando cosas de su basamento. Y bueno, según nuestras paleocorrientes, considerando un norte de referencia, pues bueno, eran riguitos o drenajes que iban de sur a norte, ¿no? Estas estrellitas que están aquí de color amarillo son rocas correlacionables a Santiago y que probablemente tienen una procedencia muy parecida a la de Santiago, que están pues ubicadas, ¿no? En otros terrenos, por ejemplo, el bloque Maya, ¿no? Que es parte del sur de México y parte también de Guatemala y de Belice, ¿no? Para el Mississípico, el final del Mississípico y el Pensilvánico, pues tienes todo ese aporte volcánico. Aquí está Iztaltepec, tiene todo ese aporte volcánico que les comentaba, y seguramente también, viendo sus paleocorrientes, también tienen un gran aporte de sur a norte, considerando un norte, digamos, de referencia, y bueno, todas esas cuencas, ¿no? Formándose aquí en estas, asociadas a la actividad de ese arco, ¿no? Y para el pérmico, finalmente, lo que tienes ya es la colisión o ya el ensamble total de la Pangea. Este arco que les hablo de carbonífero ya se desactiva y comienza la actividad de otro arco, que es el arco que se emplaza al oeste de lo que es la Pangea occidental. Y dentro de este contexto, pues tenemos a nuestra cuenca recibiendo aporte, aquí lo puse, de la exhumación de basamentos antiguos y también de esa cobertura sedimentaria. Y es aquí donde recibimos todo ese aporte de esos líticos sedimentarios que veíamos mucho en las areniscas. Entonces, como ven, sí se ve en este pedacito de historia sobre el complejo oaxaqueño, sí registra esos cambios tectónicos asociados a emplazamientos de arcos, pero también finalmente a la colisión y a la formación de la Ouachita Maratón para el ensamble en la Pangea. Entonces, esta fue una parte del trabajo de investigación del doctorado. Y bueno, finalmente pues quiero agradecer a todos los doctores, mis coautores, y a los colegas que me acompañaron a campo. Bueno, infinitas gracias y
gracias por la paciencia, ¿no? De cargar tanta muestra. Gracias, Sandra. Muy buena tu presentación y muy interesante el tema. Entonces, tenemos buen tiempo. Podemos hacer una serie de preguntas. Quiero entender bien tu diagrama circular multidimensional. Ajá. Y simplemente cómo le asignas los valores a cada muestra, menos 0,2 al 0,8. Ah, ok. El 0,0, ¿cuál sería? O sea, Sí, bueno, obviamente ya hay software que te hacen eso automático, qué bueno, pero lo que hace es como una matriz de similaridad entre la edad entre las edades de dos muestras, ¿no? Y mientras más pequeño sea ese número, quiere decir que las muestras son más similares. Entonces, o sea, realmente no tiene un significado, no sé decir que si cae aquí el cero, no sabía. Pero lo que sí sé es que mientras más pequeño sea la separación, o sea, la diferencia que hay entre los ejes, pues más esas rocas son más parecidas, ¿no? Hay más similaridad entre ellas. Quiere decir que pues tienen unas poblaciones muy parecidas. Y en ese caso, como hice una muestra falsa, con muchas, con circones que van entre, bueno, 1000 más o menos, más o menos 50 millones de años, pues si me dan cercanas a eso, quiere decir que tiene una fuente, ¿no? Muy, con mucho de ese material, de esa edad. muy bien, Ujú. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, perdón. Sandra, mencionas tú que para el Yododeñe Ujú. está reciclando detritos de las unidades que están abajo, ¿no? Sí, Tú en el campo, ¿viste el contacto? es transicional entre la de abajo, la Iztaltepec. O sea, es que Iztaltepec hacia la cima es mucho fino, y luego ya empiezas a tener estas como areniscas, ya no ves más un material un poco más grueso, y ya no ves más las calizas. Entonces ya pues se trata de otra unidad. Pero el contacto sería como transicional. Se llega, lamentablemente solo hice una sección. Me hubiera gustado caminar para ver en otra sección donde ver bien ese contacto, pero sí, en esa parte es transicional, y de hecho pues tienes también todos esos cuerpos subvolcánicos, pérmicos, que se emplazan también en ese contacto, ¿no? Entonces como que no puedes ahí poner el dedo ahí en el contacto, ¿no? En el modelo paleogeográfico que pones, no, pero no tienen los de facies. ¿Qué son las siglas MS? Ah, son las microfacies. Ajá, sí, MF, microfacies 1, microfacies 1, asociación de facies de así. Bueno, es que sí. Y lo de las paleocorrientes, ¿qué tan confiables considerando que son rocas tan antiguas y que han girado? Pues exacto, por eso digo un norte de referencia, porque y sí asumo un norte pues actual, pero más bien no sabría yo cómo estaba el norte en ese momento, pero sí tengo la certeza de que ese drenaje va de sur a norte. Solo tengo esa certeza, pero no me preguntes dónde estaba el norte, porque sí puede ser que... Yo siempre he tenido la duda de cómo se explica que esas rocas antiguas no les pasa nada. O sea, al menos en el campo tú ves siempre la base abajo, las encima, no se ven deformadas. No, están de hecho, hay contentos. veces que ni siquiera están atalladas. Entonces mi duda es cómo se explica, porque en tu modelo parece que hay una inversión de cuenta. Ajá. Y mi duda es cómo explico por qué esos pedazos de las cuencas no se deforman. ¿Por qué nunca? Yo también tengo esa pasa pregunta. en otros lugares, pero ¿por qué así como en ese espacio pareciera que no hubo deformación? Yo también tengo esa pregunta, Jorge. Yo también te lo pregunté a ti una vez. Pues yo creo que tiene mucho que ver con esa exhumación o ese emplazamiento, bueno, sí, más bien exhumación o esa ventana ahí donde está el oaxaqueño, que a lo mejor de alguna manera es el que, de toda esa, bueno, posteriores desde el Mesozoico, toda esa deformación que hay de la larámide y todo eso, de alguna manera
protege, ¿no? Estas cuencas. Y él es el que, pues sí, sirve como un escudo, decirlo así, pero no sabría. Pero sí está, qué bueno que no están deformadas, ¿no? Están bien bonitos los fósiles. Bueno, tal vez esto, pues obviamente, o sea, es difícil de resolver, porque pues es un tema de debate, pero muchos autores en los modelos paleográficos hay diferentes puntos de vista y te dicen, unos, por ejemplo, tú estás mostrando para el Pérmico temprano, ya había subducción hacia el Pacífico, Ajá. pero algunos otros argumentan de que esas pudieron haber sido las últimas etapas de subducción del rey. Del Reico, ajá. Entonces, ¿por qué estás escogiendo? O sea, ¿qué te ayudó o por qué incluyes de que subducción del Pacífico, sin últimas, es como que no hay registro más temprano de subducción? No, más temprano no, o sea, más tardío de subducción en México, o sea, el Triásico es súper debatible. Ajá, sí. ¿Por qué estás escogiendo en el Pérmico temprano poner ahí la subducción del Pacífico? Porque, bueno, básicamente, considerando lo que habían publicado de ese magmatismo en esos intrusivos, de hecho los intrusivos que hizo el doctor Ortega, y tienen bien establecido ese cambio. Más bien no se sabe bien ese cambio desde que se desactiva esta subducción del Reico a la subducción del Protopacífico. Lo que se han hecho en Estados Unidos, porque a ellos sí les gusta estudiar mucho la procedencia de estas rocas, porque bueno, son sus campos productores, los que se han visto es que las tobas del Pérmico de Estados Unidos tienen una isotopía de hafnio muy distinta a la isotopía de hafnio que tienen las rocas del Carbonífero, ¿no? Puede haber involucrado basamento distinto, unas mezclas ahí según de la corteza, pero sí distingue como que se refiere a otro, o por lo menos está involucrado en una mezcla de otro basamento, ¿no? Entonces por eso dicen, bueno, cambió de este arco carbonífero a este arco pérmico, pero yo diría que, bueno, entonces yo considerando esas edades donde ellos tienen esos cambios, pues bueno, digo, bueno, todo lo que es pérmico probablemente se emplaza pues por la subducción, es considerando más bien los modelos que ellos han propuesto. Nosotros sí tenemos aquí edades bueno, más bien isotopía de hafnio para poder establecer ahora sí a cuál es, al norte o al del oeste de la Pangea, pero bueno, ya salieron después de la publicación y después de todo esto ya no lo he analizado, pero sí, yo creo que con eso puedo resolver el asunto del cambio. Abonando a esta discusión de Julie, sí hay un trabajo de Henry Combs, 2020, doctorado, en donde él detecta justamente diferencias isotópicas del magmatismo prepérmico temprano, hasta el pérmico temprano, más o menos de 283 millones de años, y luego hay un hiatus, de hecho, hay un tiempo en donde deja de haber magmatismo, y luego se reactiva hacia el pérmico tardío. Y él asume que, bueno, hay diferencias isotópicas de hafnio, pero también hay incorporación de zirconio, de mucho núcleo de zirconio heredado en el magmatismo post-pérmico temprano, que indica que hay mucho retrabajo de la corteza, y él asume que es de hecho un magmatismo posiblemente de extensión postorogénico después de la formación de Pangea. Exacto, porque por ejemplo él propone primero el magmatismo es por subducción, y ya después del pérmico tardío es todo poscolisional, o sea, no hay, ahí no está proponiendo principalmente que se está trabajando el tratamiento del complejo hafnio, no es de magmatismo por eso, no por que haya una evidencia de subducción para ese por el lado del Pacífico. Aunque lo interesante es que estas rocas paleozoicas encima del complejo oaxaqueño no tienen ni evidencias estructurales de deformación, pero muy lejanas a la zona de estructura de Pangea, ¿no? Y esa lejanía, pues también, no sé, quizás impida que estén sufriendo un magmatismo posorogénico, porque si no tuvo nada que ver con la orogenia, estuvieron lejanas. ¿Quién sabe? O sea, otro modelo puede ser que haya subducción, sí,
hacia el este, pero que sea una vez este tipo de subducción plana, en donde el frente orogénico, el frente de la placa que se dobla, genera el aporte de la corteza continental. Bueno, de hecho hay otro modelo que también la ruptura, ¿no? de la subducción hace el ascenso de la astenosfera, ¿no? Entonces también tienes el emplazamiento de estos plutones pérmicos. Pues depende también del modelo, pero pues sí, guiándonos un poco con isotopía, sí ves el cambio en la 282, 283. Se hace más Sí, grande, ¿no? ajá. El Se hace menos evolucionado, más primitivo, ¿no? Caso también está la poscolisional. Ajá, sí, Porque lo que es una sensación extremamente exacto, visual, pues. Ujú. Sí, es por eso te decía, o sea, simple, es que es un debate, sigue aún, o sea, Sí, no hay forma para no, sí, vemos luego. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos la presencia de todos. Y bueno, nos vemos en el siguiente escenario.